Transmitiendo en vivo desde Baja California. Estás viendo CNR Televisión. Buenos días en domingo, un programa de entrevistas de fondo. Buenos días, Mercea. Germán, buenos días. Qué bueno buenos verte. días a nuestro invitado, el doctor David Omar Pérez Hola, Omar. Solórzano. Hola. Hola, Omar. Buenos días a ambos. ¿Verdad? Buenos Y días. como es costumbre, pues mandamos los buenos días al director de esta estación, Mario Rivera Salgado, y a todo el personal técnico del estado que hacen posible esta transmisión de una estación que ya forma parte de la historia de Baja California. Ya, después de 20 años ya somos historia, ¿no? Ya, nosotros ya tenemos un buen recorrido de historia, pero el canal apenas ya se está formando, ¿no? También le mandamos un saludo a Mesli Rivera, nuestra productora, y sobre todo un fuerte abrazo a Renato Rodríguez, quien es nuestro máster aquí en los controles, en todo el kit. Máster de cámaras. Máster de todo. ¿Verdad? Pues comenzamos con nuestro segmento de la fuerza de la influencia, las frases que han influido en la vida del ser humano debido a su sentido moral, instructivo o filosófico. Mercea, ¿nos tenías algo Sí, tenemos preparado? una frase muy bonita. Dice, algunos creemos que ser fuertes es aguantar, pero a veces es dejarlo ir. Es una frase de Hermann Hesse. De Hermann Hesse, un filósofo, pues, aunque suena de apellido alemán, pero es bastante conocido en el medio. Creo que tenía por ahí un libro, no sé si era si es el autor del libro El Loco o algo así. El loco, ay, ya me pusiste a patinar, no sé. Sí. Me voy a hacer la loca yo mejor. Omar, ¿tú tienes alguna frase que nos quieras compartir? Ajá. Bueno, pues les decía en torno a la esperanza y pues si algo no genera esperanza no debe ser llamado educación. Ay, qué bonito. Oye, qué interesante. Esa frase me parece que es de un catedrático universitario que tiene 2 o 3 doctorados y como 4 o 5 maestrías, no estoy muy seguro. Él las colecciona, las colecciona. David, ¿por qué no nos hablas un poquito del autor de esta frase? O sea, Bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito ti. de ti para que Así es. para que te conozca el público? Bueno, pues básicamente es con lo que termino la tesis doctoral en educación, con énfasis en gestión educativa, pero pues más que nada, ¿qué decir del currículum? Pues es un metiche empedernido que quiso explorar la música y luego quiso explorar el derecho, que yo insisto en repetir que es la más excelsa de las profesiones, aunque hay quien la convierte en el más vil de los oficios. Después vi que tenía una miopía al explorar el derecho laboral porque no entendía muy bien la empresa, así que fui a ver de qué cosas me enteraba en la maestría en mercadotecnia y en gestión turística. Esta última pues le digo maestría en vagancia, de lo cual pues también he aprendido bastante. Y pues el doctorado principal es ser esposo y papá de 2 hijos, así que en eso me ando entreteniendo, así como pues fastidiar un poco la vida de mis estimados estudiantes, a quienes saludo, y pues compartir, sobre todo compartir de las cosas que me voy enterando para ver qué construimos todos en aras de acercarnos un poquito más a la verdad plena. Pues fíjate, David, que esta forma tan jocosa que tienes de decir las cosas, nos da una idea muy clara de tu carácter y sinceramente te felicito que lo haces con esa sencillez y sin tratarle de ponerle ahora sí que mucha crema a los tacos y minimizas el esfuerzo que Y implica. sin el ánimo presuntuoso, ¿no? Sí. Que luego es, díganme doctor, por Ajá, favor. sí, Uy, dígame doctor, aunque les perdón, cueste más trabajo, ¿no? Sí, póngale Sí. ahí, juez, doctora y Ajá, presbítero. sin ese y quién ánimo, sabe qué esta más. forma como te expresas habla mucho de la sencillez como, pues como te hemos conocido las personas que hemos tenido la suerte de convivir contigo y sinceramente te felicito por esa forma tan sencilla y tan afable, tan amena de referirte a todo el mundo. Y basta con escucharte, el público que no te ha escuchado la vez pasada, tendrá la oportunidad hoy de ver lo interesante de los temas que nos tienes preparados para el día de hoy.
pues sinceramente se merece nuestra felicitación. No, pues yo la gratitud a ambos de tener el atrevimiento de volverme a invitar. No aprendieron la primera vez y entonces aquí estamos de vuelta, muy contentos. Y pues especialmente en este día que coincidimos con la fiesta electoral, que esperamos Fiesta muchos democrática. invitados y que los invitados asistan. Sí, claro. Claro, efectivamente, creo que los partidos ya expresaron lo que tenían que expresar. Hay gente que por más información que le diera el partido contrario no cambian de opinión. Algunos porque son seguidores, otros porque son seguidores fieles, otros porque son prácticamente creyentes, ¿verdad? Y los creyentes creen porque tienen necesidad de creer, ¿verdad? Y no hay cantidad de información que los haga cambiar de opinión. Pero a final de cuentas, pues en eso consiste la democracia, ¿no? En la Sí. diversidad de opiniones. Y que no todos vamos a estar de acuerdo y eso es parte de la democracia Y también, ¿no? es parte de la democracia, pero al menos pues todavía en este país todo el mundo puede expresar sus opiniones, ¿verdad? Convenza o no convenza a los demás. Y bueno, pues ahora el resultado. A veces, porque está Por- el tema de la ideología de género, que ahí luego nos empiezan a atorar con el discurso que tenemos que cambiar ciertas cosas. Y aquí el doctor nos va a poder explicar porque él es el mero de la pedagogía. Sí, yo quisiera que habláramos en alguno de los temas más adelante, aquello de que por qué debe decirse ahora futbolistas y futbolistas, ¿no? Ah, sí. Ah, no sabía. ¿Verdad? Y futbolistas, ¿no? No, claro, es una broma, o sea, pero es una forma, pues, de... Sí, claro, ¿no? De hacer un poquito de burla de las expresiones que en mi opinión, a veces rayan en lo ridículo. No, y aparte es redundante, ¿no? Es Lo redundante. redundante llega a ser cansado, ¿no? Si Sí, haces un discurso que es repetitivo porque tienes que considerar a todas las personas porque todos se sienten ofendidos, pues bueno, ya deja de lado la parte esencial del argumento y te enfocas en lo banal, ¿no? Sí, Creo que muchas veces estamos muy comprometidos con las formas, demasiado comprometidos con las formas y no tocamos los fondos, Sí. ¿no? Efectivamente. Entonces, hay que irnos a cuestiones esenciales y también tenemos que distinguir entre lo importante y lo urgente. Hay cosas que urgen mucho más y que las estamos dejando de lado, se pierden tiempo, se pierden recursos y pues ya hablaremos. De hecho, hoy tengo preparado, lo voy a dejar ya casi al final porque no los quiero dormir, pero pues no hay profe que no cuente cuentos y hoy pues tendremos uno de los cuentos de uno de los autores latinoamericanos más importantes. Es un cuento breve, pero que nos habla un poco de lo que hablábamos la vez pasada, de la sociedad posmoderna, y lo que pues hoy traigo pues como propuesta es retomar aquella radiografía que tomábamos en torno a cómo estamos. Vamos a recordar, yo creo que algunos puntos, pero continuamente nos lamentamos de cómo estamos. Sin embargo, otra vez yendo a los fondos, pero ¿y qué propuestas? Sí. ¿Y qué soluciones? ¿Y qué vías o qué caminos podemos discernir entre todos para ir cambiando esa realidad? Sí, ¿no? porque es una realidad. Ajá. Y esa propuesta, pues, la he encontrado desde la pedagogía de la alteridad, una corriente pedagógica relativamente nueva, pero pues de la cual estaremos hablando, platicando a manera de propuesta. Ah, pues muy bien. ¿Cuál es el nombre del tema que nos tienes preparado hoy, David? Bueno, pues el día de hoy sería pedagogía de la alteridad como esperanza de nuestra realidad, ¿no? La pedagogía de la alteridad como una vía, como un camino que hemos pues estudiado y que en la medida de lo posible practicado y que hemos visto el resultado de cómo se rompe lo que el doctor Alberto Gárate le llama el círculo de la fatalidad, ¿no? Este círculo de esa familia vulnerable que va a generar una nueva camada de personas vulnerables y que por generaciones no salen de ahí. Bueno, ese círculo de la fatalidad que se puede romper gracias a la esperanza que puede sembrar la educación, pero una esperanza cierta, una esperanza fundada. Real, ¿no? Porque al Así final es. también dices, bueno, estoy aprendiendo cosas, sí son importantes, sobre todo por la historia, por la cultura, por temas generales, pero ¿cuál es la aplicación real, no? Que, pues bueno, eso es un tema delicado porque al final, y yo lo veo, no sé si lo ves tú también en el aspecto del derecho,
que muchos de los estudiantes, y precisamente el viernes me tocó ahí un acto ahí ceremonioso que se hace cada fin de curso, que llega el mariachi, se hace ahí un escándalo muy bonito ahí en la facultad, y dicen, pues sí, pero ¿y afuera quién nos va a decir cómo le tenemos que hacer aquí, que en los juzgados, en las instituciones públicas, con quién me tengo que, o sea, quién me va a decir esto? Al final lo aprendes en la calle, ¿no? O sea, Así es. esa parte de la práctica que a lo mejor hemos sido renuentes un poco los maestros en aventarlos ahora sí que al ruedo para enseñarles, ¿no? Nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita continuamos con este tema que siempre que tenemos al doctor David Omar Pérez Solórzano resultan muy interesantes. Y divertido, aparte. Bueno, David Omar, nos mencionabas algo sobre la alteridad. Digamos, para ponernos en un nivel así como para mí, ¿no? ¿Por qué no comienzas explicándonos qué significa alteridad? Bueno, pues para entender en la profundidad lo que es alteridad, me gustaría retomar cuestiones de las que hablábamos la vez pasada. Y la vez pasada teníamos una especie de radiografía de nuestra sociedad. Uno de mis principales maestros en el doctorado, el doctor Gárate, pues sociólogo. Entonces nos dejaba esa espinita desde la perspectiva sociológica. El nombre del doctor. Alberto Gárate Rivera. Alberto Gárate, ¿no? Y entonces, para no confundirlo con el... Gárate Velarde. En paz descanse. Que en paz descanse, el autor del lema universitario original. Así es, ya no me hagas enojar. Entonces, esa semillita a la luz de la sociología, pues hace que veamos una radiografía del mundo nuestro, del mundo posmoderno, que es caracterizado por su egoísmo, por su egocentrismo, en donde, dice Ulrich Beck, las instituciones están en riesgo y nosotros mismos estamos en diversos riesgos, en donde Zygmunt Bauman nos habla de una sociedad líquida que ha perdido lo sólido y autores retomando esa misma metáfora, pues nos hablan de un mundo que se está volviendo gaseoso, es decir, no hay solidez en las instituciones y en nuestras mismas relaciones. Un mundo que está ensimismado en el celular. Byung-Chul Han, que lo compara ya con un nuevo rosario que siempre está en la mano y al cual nos encomendamos y que promueve un verdadero fanatismo, ¿no? Un encarcelamiento, y más que un encarcelamiento de esclavo, es un encarcelamiento de cautivo que ama sus cadenas en lugar de rebelarse ante ellas. Fíjate que en un principio hubo un celular conocido como BlackBerry, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la cultura y la tradición en Estados Unidos. Resulta que en la época de los esclavos en Estados Unidos, les ponían una bola de metal atada con un grillete al pie, ¿verdad? Entonces eso les daba cierta movilidad a los esclavos, los podían explotar mejor y todo, no estaban fijos en un solo lugar, podían cargarla, podían caminar, pero no podían correr. Sí, tenían como ciertas libertades. Ciertas ¿no? libertades, Sí lo manejaban. libertad un poquito de movimiento, pero seguían cautivos, ¿no? Y cuando la gente se enteraba del significado de ese concepto de BlackBerry, diciendo, oye, pues es que de veras este teléfono parece como que fuera un grillete, me deja moverme, me lo puedo llevar hasta el baño, ¿verdad? Pero no me deja. Pero no lo suelto, ¿no? No Yo lo quiero suelto, traerlo. no lo suelto. Y exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Que es no solamente un rosario, sino más bien una forma de cautiverio. Es como ¿no? el Tamagotchi en la época de los 90s, así de que le dabas de comer, dabas educación, le dabas todo, pero ahí estabas, ¿no? Así es, y mucho de lo que trae el teléfono es gratis, y entonces hemos visto, y ojo y cuidado, que cuando algo es gratis, muy probablemente tú eres la mercancía. Entonces, en medio de esta sociedad que nos caracteriza y que en el programa pasado pudimos esbozar con mayor detalle, una de las principales consecuencias es que el ser humano se ensimisma, es decir, piensa en él, luego en él y después en él. Antes de entrar al aire, platicábamos sobre esas tres grandes esclavitudes también humanas reflejadas en el poder, en el placer y en el tener. Y entonces, en el afán de tener más, veo por mí mismo.
En el afán de tener mayor placer, veo solamente por mí mismo. En el afán de lograr más y más y más y más poder sobre el otro, me enfrasco en mí mismo. Y al enfrascarme en mí mismo, no veo al otro. Alter, en latín. Alter, el otro. Es decir, la pedagogía de la alteridad va a basarse en mirar al otro. Y como toda buena ciencia y toda buena corriente, independientemente de la ciencia que se trate, parte de la filosofía. De las ideas filosóficas de Emmanuel Levinas. Él es un sobreviviente del Holocausto. Él llega a escribir: Auschwitz es el infierno en la tierra. Pero en medio de ese infierno, él veía que, pues, por ser una persona más preparada, políglota, un doctor en filosofía, pues de parte de los alemanes tenía un trato más o menos especial, y él alcanzaba a ver que el otro, si él era muy vulnerable al estar en un campo en que, pues, mañana te mato si se me da la gana, pues había otros que estaban peor, ¿sí? Una situación peor, una vulnerabilidad. Entonces, en la medida en que desde esas ideas filosóficas se empieza a ver el rostro del otro, y cuando hablamos del rostro del otro, no nos fijamos solamente en la cara, sino en las circunstancias que vive el otro, y a partir de ahí se hace, pues, la labor del buen samaritano, ir a ayudar al otro en virtud de que yo estoy más o menos bien parado, y entonces preocuparme del otro, alcanzar a ver al otro. Veo un fenómeno lamentablemente más y más creciente en niños que les hablan a los adultos y esos adultos no les escuchan. Sí. Y el niño grita. Y el niño y el adolescente y el joven de nuestros tiempos, los vemos en su rostro, están sumamente solos. Y es menester de la educación y de los educadores con E mayúscula, voltear a ver esos rostros, el alter, el otro, la alteridad. Es decir, no soy yo solo en el mundo, sino que el otro también está ahí presente. Muchas veces, pues, puedo ser vulnerable. ¿Y cuántos profesores, y más ahora, son sumamente vulnerables? ¿Sí? Sin embargo, vemos al pequeño, al joven, al adolescente, que es más vulnerable aún. Sí. Y esas vulnerabilidades, sí podemos pensar en cuestiones de pobreza, que incluso ya están rayando en la pobreza extrema, pero también otro tipo de vulnerabilidades que podemos encontrar, y lo he visto en escuelas privadas, en diversos niveles, y pues esas personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es mucho dinero. Alrededor de ello, un sinfín de vulnerabilidades mucho más graves que el no contar con carencias lo necesario. emocionales, ¿no? Carencias emocionales, a lo mejor que el papá o la mamá te escuche, incluso hasta que el maestro te escuche. Porque me tocó hace un par de años que un alumno se me acercó, que todavía tengo contacto con él, en donde me hacía la reflexión de que una maestra no lo dejaba participar porque traía un tatuaje. Que porque a la maestra no le gustaban los tatuajes y que ella no lo iba a dejar participar. Pero lo que se me hizo curioso no fue tanto ni que la maestra no quisiera, sino que él llegó y pues yo platicaba con ellos normal, lo de la clase, no trataba de profundizar de más, pero él llegó y se recargó en la pared y lentamente se fue haciendo hacia abajo hasta quedar en el suelo, sentado en el suelo. Y me hablaba y yo tenía que agacharme para verlo, y yo así como de, o sea, ¿cómo llego a una persona que se siente tan frustrada, tan triste, tan rechazada, que dices, wow, o sea, que todos al final somos vulnerables en alguna otra medida, ¿no? Pero si nosotros mismos lo estamos, no sé, a lo mejor induciendo a que se sienta más mal de lo que a lo mejor él ya se puede llegar a sentir, pues ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O por qué estamos en una posición en donde somos, a lo mejor nos pueden ver como un poco de inspiración, ¿no? A lo mejor un poco de inspiración, mira, ha estudiado, se ha esforzado, tiene familia y puede trabajar, o hace diversas cosas, ¿no? Pero sí es muy importante ver este aspecto, que creo que ahorita en los temas sociales, en las redes, se busca mucho eso de, vamos a ir a ayudar a una persona que no tiene, y se junta la comunidad y está muy bonito, o vas y ayudas a alguien que no tiene. Pero pues yo creo que nos falta mucho más, ¿no? Porque somos una sociedad en donde tenemos
estas asociaciones civiles que son las carencias del Estado, en donde hay muchísimas, en muchos temas, ¿no? Si nos ponemos a hacer cuántas asociaciones civiles en ayuda a X comunidad, pues hay una infinidad, ¿no? Así es, así es. Ajá, y platícanos un poquito más de tu tesis, David. ¿Qué propuestas o qué conclusiones nos puedes comentar? Digo, es poco el tiempo que tenemos, pero las partes más importantes que tú consideres. Yo creo que más que concentrarme en la tesis, porque va a ser probablemente muy especializado en la comunidad en la que se realizó. Pues esas ideas que les platicaba de Manuel Levinas fueron retomadas por personas que hemos tenido diversos contactos con ellos y que pues son unos seres humanos admirables, es una corriente relativamente nueva. Esas ideas filosóficas fueron trasladadas al ámbito educativo, inicialmente por la Universidad de Murcia, y concretamente por el doctor Pedro Ortega, un admirable ser humano. Yo invito a la comunidad, no nada más a quienes están interesados o inmersos en el tema educativo, como pueden ser docentes, directivos o estudiantes que están haciendo su tesis en el ámbito educativo, sino a la comunidad en general, porque hablar de la alteridad, pues es hablar de nuestros niños. Es decir, la pedagogía de la alteridad, yo antes de aplicarla ahora, siendo papá relativamente nuevo, pero antes de aplicarla en la universidad, en las diversas escuelas en donde puedo participar, pues inicia en la casa. Es decir, voltear a ver el rostro del otro implica ver al niño. Y hoy el niño también, ¿qué hace un niño de 2, 3 años con un celular? No tiene absolutamente nada que hacer con él. Pero es que, ¿será que la familia no está viendo el rostro ni siquiera de sus hijos? En la pedagogía de la alteridad, pues básicamente se han descubierto o se han propuesto 4 metacategorías que la van a definir. En la tesis doctoral, pues defiendo que hay una quinta, que es la vivencia de los valores y de los valores universales, y que eso subyace o le da el cimiento a las otras 4 categorías de las que se han ido escribiendo en los últimos 20 años. También esas categorías han sido abordadas en las tesis y libros en el nivel básico, o lo que conocemos en México como preparatoria, el medio superior. Fue en mi tesis la primera vez que se abordó a nivel licenciatura, y concretamente con una ingeniería. Entonces, es algo naciente. Todavía que lo podemos estar discutiendo, pero de eso se trata, de que lo podamos discutir a la luz del diálogo profundo y de un diálogo no interesado más que en el otro, y que el otro, y yo creo que también la alteridad tiene que ver mucho con el amor al estudiante, un amor que nace precisamente del cuidado. Oye, perdona la interrupción, David, pero de repente se nos acaba el tiempo, y antes de que lleguemos a ese punto, yo quisiera que no se te pase decirnos esas 4 categorías, que no las menciones, ¿cuáles son? Muy bien. Ajá. Pues las vamos a ir desarrollando, si gustan, en el transcurso del programa. Pero yo quisiera comenzar pues precisamente con el sentido de acogida. Sentido de acogida. Sentido es de una acogida, de las número categorías. uno. La número 1. Ok, bueno, nos vamos a ir a otro corte, pero regresando, pues que nos mencionaras el resto de las categorías y luego ya que entráramos al tema, porque aunque tratamos de entrar de lleno rápidamente al fondo del asunto, ya por experiencia de otros Andamos programas. por las ramas luego. ¿Verdad? Que apenas estamos calentando cuando se nos acaba el tiempo. Pero aún así estamos viendo que no es suficiente para abordar sobre todo un tema tan profundo y tan interesante como el que nos estás hablando. Regresamos en un momento. Transmitiendo en vivo desde Baja California. Estás viendo Transmitiendo en vivo desde Baja California. Pues David, nos estabas hablando de las subcategorías de este tema. Por favor, continúa con lo que estabas hablando.
Bueno, pues sí platicábamos de que la pedagogía de la alteridad nace de la filosofía de la alteridad de Manuel Levinas y luego en la Universidad de Murcia y posteriormente en México es retomada desde hace unos 20 años, ¿no? Y entonces, pues la primera de estas metacategorías es el sentido de acogida. Es decir, aquella persona que es vulnerable requiere de ser acogida, de sentirse arropada. Y pues clásicamente hemos tenido diversas instituciones de acogida. La primera institución de acogida, pues es la familia. Es la familia. Segunda institución de acogida, la escuela. Y tercera institución de acogida, la iglesia, independientemente de la religión, bueno, pues esa institución religiosa que también acoge al otro. Y volviendo a aquellas ideas sociológicas de mi querido maestro Gárate, pues la familia es atacada, la escuela es atacada y las religiones son atacadas, y entonces hay un desconstructo social de las instituciones que clásicamente acogen. Entonces, si la familia está disuelta, si la familia está sin definirse, y luego, pues independientemente de las cuestiones que estén sucediendo con las religiones diversas, son continuamente atacadas o incluso hasta segregadas. En nuestro país, por ejemplo, tenemos libertad religiosa, pero no libertad de culto. Ojo, y esto es algo que había superado juntamente y a la par con el juicio de amparo don Manuel Crescencio Rejón en la Constitución yucateca de 1840. Por primera vez en México se habló pues de la protección constitucional de los derechos humanos por un lado, y por otro lado de la libertad de culto, una libertad de culto que no le tengo que pedir permiso a la autoridad para yo manifestar mi religión. Bueno, pues eso es en pleno siglo XXI, andamos inventando derechos humanos que luego estamos abriendo puertas que para cerrarlas va a ser muy difícil, pero pues aquellos derechos humanos fundamentales reconocidos a lo largo de los siglos, pues como a título de ejemplo, estamos segregando. Bueno, pues estas instituciones de acogida, ¿en dónde está nuestro papel? Pues nuestro papel es en la escuela que acoge. Pero estas instituciones líquidas necesitamos solidificarlas. Bueno, porque todo el mundo nos puede hablar de lo líquido de nuestras sociedades, o de que estamos en riesgo, o incluso del riesgo ecológico. Vean el relajo que tenemos. Allá mis tíos en Guanajuato se están hirviendo, y nosotros aquí no nos llega la primavera del todo, ¿no? Alguien que le hable a Yuri. Entonces... que no le hablen, así estamos bien. Así estamos bien, ¿no? Estoy a gusto. Y es parte de estos ciclos que nos ponen en riesgo. Bueno, estas instituciones de acogida que arropan al otro que es vulnerable, no lo están viendo. Este niño X, de cualquier estrato social que quieras, necesita ayuda, tiene sus miedos, tiene a veces el círculo de la fatalidad que le está rodeando, del que hablábamos. Pero va con mamá o papá y no están. Va con el maestro y no le hace caso. Y el de la iglesia ya ni se habla. Está solo. Está solo. Las redes sociales son tan exitosas porque han deformado el instinto gregario. ¿Sí? O suplen esas carencias, esas personas, ¿no?, que se están metiendo con mi intimidad, la red social les llama amigos. Y entonces tengo miles de amigos, pero lo que está sucediendo es que estoy totalmente aislado y sin sentirme acogido. La generación de hormonas del placer, cuando veo que alguien me puso like, y más aún cuando alguien en un mensaje se dignó a individualmente hacerme caso, me genera ese instante de felicidad, y por eso la adicción. Una adicción que para los padres y madres de familia pues está muy a gusto, porque pues está en el celular, mira, está bien quietecito, es muy buen niño, es muy buena niña, es muy buen adolescente, mira qué bueno es, qué bueno es. En medio de esto, pues los problemas que nosotros ya sabemos
que incluso terminan en cuestiones de índole criminal, con toda la serie de trata. Ahora por el Día del Estudiante. Si te estoy entendiendo correctamente, David, entonces quiere decir que esa adicción al celular es muy similar a la adicción al juego en Las Vegas, por ejemplo, ¿verdad? Ese instante, ni siquiera en el instante en que uno gana, en el instante en que uno pone la moneda o ahora electrónicamente que nada más te lo marca ahí con numeritos y ya no es ni siquiera jalas una palanca, ahora aplastas un botón. Esa fracción de segundos o ese instante en el que hace uno eso, en el que tenemos la esperanza de hacernos ricos sin trabajar. Es como yo veo lo que vende Las Vegas, y esa segregación de adrenalina, eso es lo que produce la adicción. Así es como yo entiendo Las Vegas. Y por lo que dices, hay una similitud ahora con el celular, con las redes sociales, cuando me ponen ese like, ¿verdad? O que me mandan un mensaje, da una sensación similar a esto, lo que estamos hablando. Todas las adicciones, tú estás hablando de la ludopatía, pero todas las adicciones, la que quieras, alcoholismo, drogadicción, la que quieras, tienen un factor común. Están supliendo un vacío emocional. Están supliendo un vacío emocional. Es esta soledad en la que vive el ser humano. Byung-Chul Han nos dice que el Homo sapiens, hoy por hoy, se está poco a poco convirtiendo en Homo ludens. Es decir, el Homo sapiens, el chango que piensa, pues ahora es un chango que juega. Y él, fíjate, siendo coreano, bueno, naturalizado alemán, ahora vive en Francia, pero como coreano, pues dice que una expresión metafórica de lo que está sucediendo con este hombre que cree que lo que va a alcanzar su plenitud es estar jugando, pues es la serie del juego del calamar de Netflix, en donde pues la razón de vivir está en el juego, y todos mis problemas me los va a resolver el juego, y hasta puedo perder la vida, pero juego. Entonces, en esta perspectiva del hombre posmoderno, pues es en lo que estamos cayendo, pero también es en lo que debemos cortar. Y entonces, qué difícil cuando hay esta negativa de los padres, de los maestros, de a lo mejor algún líder religioso, de alguna institución, de que si estás buscando la ayuda, oye papá, mamá, oye maestro, por favor, no tengo tiempo ahorita, ya se acabó mi clase, ya me voy, ¿no? O sea, qué triste llegar a ese punto. Y es lo que pasa ahorita con los papás, ¿no? Que la mayoría de las familias que todavía siguen medio unidas, papá y mamá tienen que trabajar, los niños están o solos o en las escuelas, y las pocas horas que los ven, pues no tienen contacto, no tienen interacción, porque a lo mejor el papá y la mamá llegan cansados y también quieren estar en el celular un rato, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso que pues esos niños crecen en lo mismo. A mí me ha tocado ver el absurdo de ver dos niños que van en el carro y en vez de platicar uno con el otro, platicaban por el celular. No, déjate eso, lo absurdo. Veo que salen de cita los que andan ahí noviando. Está el muchacho con la muchacha y pues están en una cita, y en mi época era pues platicar y ahí le tocabas la manita y ahí te abrazabas. No, el muchacho en el celular, la muchacha en el celular. O sea, ¿para qué sales ya con ellos, no? Que antes decían, la emoción era de, hey, ve y dile que me gusta, ¿no? Y ahora ya ni eso, es como, ya le di like, ya sabe que me gusta, ¿no? Ya se empiezan a acabar esas interacciones más naturales, más, en donde sentías esa adrenalina real, ¿no? De lo que estaba pasando. Y no, pues un like de que hasta te robo el celular y le pongo like nomás para hacerte la broma, ¿no? Y es este amor líquido del que hablaba Humano, unas relaciones sociales que por esas características van a ser superficiales, van a ser momentáneas. ¿Cuántas personas, pues ahora estamos aquí 3 abogados, cuántas personas, por ejemplo, llegan con nosotros para divorciarse, por un lado, teniendo a veces 1 año o menos de casados, y por otro lado, a veces incluso con relaciones más sólidas, pues que se han peleado por cualquier cosa, ¿sí? Esta no profundidad, esta superficialidad, y pues cambiar de relación se parece cuando hacemos esto con el celular, al cambiar de pantalla, a ver, pues el que sigue, a este me gusta, ya no me gusta, lo desecho, el que sigue, y es esta pues también cultura del descarte. Pero ¿cuál es la propuesta?
cuál es la propuesta. De esto podemos hablar 20 programas o más. Sí. Y de esto estamos cansados, pero la cosa es, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, desde la educación, el docente debe dejar de ser un chambista para convertirse en un educador. Y ese educador es el que es capaz de acoger. El modelo centrado en el desarrollo de competencias, no debemos quitar el renglón de él. Nos lo han mostrado los países más educados del mundo, que no creen que es Estados Unidos, estamos hablando de los países nórdicos. Esos vikingos están muy, muy bien educados y otras naciones de primer mundo han retomado el enfoque por competencias. También lo hizo nuestro país, pero algo se nos está olvidando. El proyecto de vida del estudiante. No traen proyecto de vida o son proyectos de vida muy superficiales. La acogida tendrá que ser acompañar, que no invadir. Acompañar, que no invadir. Acompañar, que no ser paternalistas. Cuidado, Cuidado, porque creo que una distorsión de la pedagogía de Paulo Freire ha sido ese, pues, ay, mira, pobrecito y pobrecito y pobrecito, y haz lo que quieras y haz lo que puedas, ¿no? No, de ninguna manera. Tampoco la pedagogía de la alteridad va a estar completo casado con Kant y el imperativo categórico. Es decir, no estoy formando soldaditos, no estoy formando gente en serie, ¿ya? Sino es un equilibrio. Y yo creo que la pedagogía de la alteridad como propuesta, ¿cómo acoger? Bueno, pues con el equilibrio entre la disciplina, entre la formación, una estructura, la formación de una estructura, pero ahora sí que con manos amables, con labios amables, con compasión. Es decir, padeciendo con el otro, no con lástima, no lo confundamos, con compasión por el otro y acompañando el proyecto de vida. Eso se nos está olvidando y creo que también es la labor fuerte de los orientadores educativos, de las instituciones, incluso que en las propios programas de las unidades de aprendizaje o cartas descriptivas, que comúnmente se les llama, en este modelo por competencias, bueno, los PUA, ¿no? Por programas de unidades de aprendizaje. En estos programas de unidades de aprendizaje, en el mapa curricular tiene que estar una materia transversal que se encargue del proyecto de vida. Y de esta manera realmente estamos acogiendo al que es vulnerable y haciendo el cambio para entender, porque si entiendo que el otro necesita ser acogido, algo también entiendo, que es un ser humano, no es un número de matrícula, no es un objeto, no es una mercancía, sino que es una persona humana que es cuerpo, conste, no tiene cuerpo, es. Vean cómo desde el discurso se va cambiando. Es cuerpo, es mente, es espíritu, este último totalmente olvidado, ¿no? Entonces, esta persona, así la entendemos integralmente, porque mucho se habla de educación integral, y educación integral luego, quién sabe qué tantas cosas es. Tal parece que tener educación integral es tener muchas tabletas, cañones, y tener casi un aula. Ahora, en boga la inteligencia artificial, yo no veo escuela que en estos momentos no le esté entrando en algún curso, alguna capacitación para los docentes de inteligencia artificial, como si fuera lo último de lo último. Creo que estamos cayendo en un error en el que ya cayó la humanidad. En el enciclopedismo francés tuvimos la soberbia de pensar que en una sola obra estaría todo el conocimiento humano. Nos vamos a ir a un último corte y con esta parte que acabas de decir regresamos en un momento. Transmitiendo en vivo desde Baja California. Pues David, el tiempo nos empieza a carrerear un poquito. El tiempo vuela, qué bárbaros. No te interrumpimos, te interrumpimos lo mínimo, ¿verdad? Para que nos sigas hablando de lo que estabas mencionando en ese momento. No, habrá alguien del selecto auditorio que dirá, interrumpan lo que ya es domingo, ¿verdad? Bueno, y comercial, vayan a votar. El voto ha costado mucha sangre, muchos movimientos. Imaginemos incluso el voto femenino, ¿no? Hace relativamente tan poco que mi abuela, años. en su primera edad, pues no podía votar.
No, bueno, en fin, vayan a votar, no se hagan, es obligatorio. Sí. Artículo 36 de la Constitución. Son obligaciones de los ciudadanos de la República. Sí. Yo les digo muchos a mis alumnos que hemos confundido la obligatoriedad con la coercibilidad. Pues es que si no voto no pasa nada. Pues sí, pero eres un desobligado. Exactamente. ¿Sí? Bueno, es obligatorio. También es un derecho, le quitaron prerrogativa, me gustaba más. Pero bueno, es un mega derecho del ciudadano y también nuestra obligación. Sale muy caro. Así es, sobre todo sale muy caro, ¿no? Así es. Bien. Bueno, una segunda categoría es el cuidado del otro, la responsabilidad del otro, Es que yo puedo ser responsable de mis propias cosas y aquel que es vulnerable tiene sus propias vulnerabilidades. Pues de esas vulnerabilidades yo soy responsable. Sí, híjole. Qué fuerte. A ver, pero vamos a poner esto en términos de cuento. Y me quiero referir, seguramente, pues han leído, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue el primer libro completo que leí de niño, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y pues en un diálogo que tiene el Principito con el zorro, con aquella rosa tan cuidada, pues se preguntan, pues, ¿por qué si los seres humanos tienen tantas y tantas y tantas rosas, tú estás cuidando a una? Y entonces la respuesta es que en la medida que yo cuido mi rosa, que se están cayendo los pétalos, ¿no? En la medida que yo cuido mi rosa, esa rosa es importante para mí. En la medida que cuido del otro, me responsabilizo del otro, ese otro es importante para mí. Si yo no lo cuido, pues para mí no es importante. Entonces, yo les recordaba ahora que la semana pasada, pues celebramos el Día del Estudiante, bueno, antepasada, dado que hoy es el primer día de la semana, pues recordaba algo que nos dejó la pandemia. Miren, necesitamos recobrar los aprendizajes de la pandemia, Fijaros, ¿a qué me refiero? Bueno, pues de repente yo recuerdo que llegué de Guanajuato y en la UABC me dijeron, maestro, pues usted en 15 días porque ha de estar aquí medio contaminado, así que fuchi a su casa. Bueno, pasaron 2 años y medio para que regresara al aula, pero nos tiene que dejar enseñanza. Fijaros, ¿qué es la educación? Elementos de la educación. Las instalaciones universitarias, pues no, eso no era. Claro que instalaciones más dignas, pues nos pueden ayudar más. Claro está. Pues en medio de la pandemia, pues el profe fulanito, la profe penganita, colgó los tenis. Entonces, las instalaciones universitarias no era lo más importante. El docente no era lo más importante. Y un día, en medio de mi confusión, me metí a un grupo que no era, en la videoconferencia, y no había nadie más que mi propia cara. Luego me di cuenta que con ese grupo tenía hasta la hora siguiente, pero el aprendizaje aquí es, sin estudiantes yo no puedo ser docente, y sin estudiantes, universidad, tú no existes. Eres nada. El otro, con O mayúscula, es lo más importante en el acto educativo. Me debo responsabilizar del otro. Es mi rosa a cuidar. El estudiante es tierra sagrada. Con todo lo que es. Y no lo puedo juzgar, no debo juzgarle. Es lo que llegó. Y hombre, en mi caso, que si ha llegado a las aulas universitarias, ¡qué gran logro! Como haya llegado, quién sabe cómo le hizo. A veces no entiendo, a veces sí, la verdad no entiendo, porque pues no sabe leer, no sabe escribir, ¿cómo le hizo para llegar aquí? ¿Quién sabe? Pero así ha llegado, así ha llegado. Y a partir de cómo está, nuestra responsabilidad es cuidar. La rosa. Lo que sí logró. Porque es bien fácil ver el defecto, hasta nosotros mismos, ¿no? Y yo soy bien malo para esto, yo soy malo para otro, y soy muy malo para aquello, pero también soy bueno para otras cosas. Sí. Entonces, rescatar lo que sí, rescatar con qué cuentas, rescatar
el rostro que es tan salvable y que está ahí presente. Y esto pues catapulta a la tercera. Llevamos el sentido de acogida, la responsabilidad por el otro, y obviamente pues tendrá que estar el testimonio docente. Por ahí dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. El testimonio docente pues hace alusión a que como profesores, pues no soy profesor de 7 a 8, sino que soy profesor todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, también el tiempo en el que pues mi alumna es cajera del lugar a donde llevo a brincar a los chiquillos y dice, profe. Y entonces voltea a ver cómo me comporto. Fíjate, David, que aquí me viene a colación una anécdota que me tocó vivir hace muchos años. Una amiga que era amiga mía desde la preparatoria y en la universidad, y y un día llego a visitarla a su casa, era amigo de toda la familia, y estaba ella, y le digo, ¿vas a salir o por qué andas tan arreglada? No, me dijo, es que ya terminé pedagogía, me dijo. Y para mis hermanos, tenía hermanos muy pequeños de edad, de segundo, tercero de primaria, me dice, para ellos, yo soy su hermana, la maestra. Entonces ellos miran aquí en la casa, en shorts, en chanclas, descuidada, lo que sea. Esa es la imagen de la maestra que les estoy dando, ¿verdad? Entonces ya no puedo tener esa libertad de estar con toda comodidad. Sigo siendo maestra 24 horas. Y eso sin contar que de repente llegara un alumno que fueran a visitar por cualquier razón, para pedir la asesoría, lo que haya sido, ¿no? O a veces los padres de familia, y que pues si estás cómodamente en tu casa, ¿verdad? Y recibes y te llega una visita inesperada, pues ¿Cómo te encuentras? y además de lo incómodo que puede ser para uno, que te rompe la privacidad de cierto punto de vista, del otro punto de vista, cómo tu imagen se puede desquebrajar. Y no era una persona que le importara tanto el qué dirán y que viviera del qué dirán y lo que piensan los demás, sino simplemente que estaba cuidando su imagen como maestra. O sea, era una maestra de verdad, una maestra profesional, ¿no? No sé qué opinas de ese detalle. Sí, pues es importante. Sí, hay que distinguir entre preservar la imagen y preservar mi conducta. Ojo, la conducta es mi responsabilidad, la imagen es tu problema. ¿Sí? Mi conducta es mi responsabilidad. Mis actos son mi responsabilidad. La imagen que tengas de mí, esa es bronca tuya. ¿Ya? Sin embargo, este testimonio habla de los hechos. Habla de los hechos. Y entonces el testimonio docente continuo, pues no tiene que ver porque eso no va a existir. No soy perfecto. Y una buena imagen hacia el estudiante es, entiende, yo no soy perfecto, y entiende, no me lo sé todo. ¿Sí? Y por eso hablaba de un acompañamiento. Vamos buscando. A veces se vuelve un cliché, pero quienes dan clase, y aquí ustedes no me dejan mentir, no es cliché. Nosotros como docentes aprendemos más que ellos como estudiantes. Entonces, en la medida de que nos dejamos mantener enseñables. Porque hay quien ya se cierra y dice, pues, Dios ha muerto y yo soy Dios. Entonces yo me lo sé todo, yo las puedo todo, yo soy la perfección. ¡Qué rigidez! Y aparte, qué amargura, porque habitualmente pues esos gustos y esas pasiones que también nos identifican como seres humanos, no somos ángeles, cuidado. Pero tampoco somos bestias. Esa actitud que dices, yo creo que era más común el siglo pasado, ¿no crees? ¿O no estás de acuerdo Yo con creo esa que percepción? sigue, yo creo que sigue. ¿Sí? Hay de todo, somos una pluralidad, Somos una pluralidad, entonces ciertamente hay de todo, pero de eso que no es tan benéfico, y aquí está la siguiente metacategoría,
y de la que en estos últimos momentos de nuestro programa, que se ha ido como agua entre los dedos, hacía alusión, pues es la esperanza. Y la frase inicial que les compartía, ¿no? Si algo no genera esperanza, pues no debe ser llamado educación. La esperanza es ese ser futuro con el que me voy a saludar. Yo soy en acto, dice la filosofía, pero seré en potencia. Y es tan importante esta palabra, esperanza, que pues dentro del estudio de las virtudes es una virtud teologal. Ajá, David, pues como dijiste hace un momento, el tiempo se nos ha terminado, pero rápidamente quisiera, a manera de despedida, que nos dijeras el último pensamiento, lo más importante que nos pudieras decir brevemente, y desde luego nos quedamos con la intención de volverte a tener como invitado cuando tú gustes, porque estos temas están muy interesantes y obviamente no los alcanzamos a terminar. Así es. Bueno, pues yo quisiera quedarme con esta categoría, quedó pendiente la de los valores, pero con esta categoría de pedagogía de la alteridad, esperanza, pues recordemos el mito de la famosa caja de Pandora. Todo se sale, y todos los males, y todos los males, y todos los males, se cierra. Y lo que queda ahí es la esperanza. Bueno, pues invitarles a la esperanza. Tenemos situaciones difíciles a nivel familiar, a nivel estado de Baja California, unas situaciones difíciles y complicadas a nivel nacional, pero ahí está la esperanza. Ese sentido de espera, sí vamos a estar mejor. Y como sociedad nos tenemos que organizar, y yo creo fervientemente que la educación es un medio por el cual se mejoran las cosas de manera incluso más acelerada, con el respeto de todos, que puede ser la política u otras instancias, es en la vía de la educación que genera esperanza. Bien, Mircea, una despedida. No, pues un saludo para todos los televidentes, un saludo para el señor Ramón Morales, que nos ayuda ahí en los juzgados, porque me vio en la semana y me dijo, mándame un saludo para él también, y para todos los televidentes que nos escuchan, nos ven, y pues Omar, muchas gracias, Germán, a todos los que nos están viendo, un abrazo afectuoso y vayan a votar. Bueno, pues buenos días en domingo a todo el mundo y en especial a nuestra nueva presidenta, cualquiera que vaya a ser, ¿verdad? Y a nuestros nuevos presidentes municipales, cualquiera que vaya a ser, no sabemos los resultados, pero ya nos enteraremos muy pronto. Así es. Bonito día. Buen fin de semana, adiós. Transmitiendo en vivo desde Baja California. Estás viendo